Continuar con nuestro estudio de Mateo 3, versículos 1 al 12. Vamos a leer nuestro texto para refrescar nuestra memoria al continuar nuestro estudio versículo a versículo de esta gran porción del Nuevo Testamento. Mateo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En estas últimas semanas, sin duda alguna, se han sentido como muchos de nosotros, como si estemos siendo inundados por un maremoto de información mediante los medios masivos que es un recordatorio de la terrible situación de pecado en la que vive nuestra ciudad, nuestro país y nuestro mundo en general. No es raro ya hoy en día oír de cuántos mueren en Irak, casi diario, sin duda alguna, como también de ejecuciones. Ya tristemente nos estamos acostumbrando quizás de que encontraron la cabeza de alguien aquí y allá, mataron a esta persona y aquella persona. En medio de la lucha contra el narcotráfico, la situación moral que va de la mano con todo esto, reflejada en la ley de convivencia aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la cual autoriza o da por lo menos cierto reconocimiento formal a uniones homosexuales, mientras que al mismo tiempo en la repisa se gesta, por así decirlo, la legalización del aborto. Esto sin duda alguna aunado a nuestras luchas personales contra el pecado, quizás falta de empleo, algún familiar enfermo, otros sin trabajo. Es un recordatorio de el mundo de pecado en el que vivimos. Y sin duda alguna, cuando vemos las noticias y recordamos esta realidad, nos entristecemos, nos cargamos, nos enojamos, en el sentido del enojo contra el pecado, y es fácil olvidar que este no es el fin. Sin embargo, uno de los temas de Mateo que deben traer consuelo a nuestra vida y que en particular tocaremos en esta mañana es la gloriosa realidad del reino de Dios, el reino de Dios. Esta mañana hablaremos de un tema muy importante que es clave en el Evangelio de Mateo, ya que, como ustedes recordarán, Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey que vino, fue rechazado, pero regresará a establecer su reino. El Rey viene a establecer su reino. Ahora, habiendo dicho esto, habiendo señalado que vamos a entrar al tema del reino en esta mañana, es importante señalar que vamos a tocar puntos doctrinales en los que no todos los creyentes genuinos están de acuerdo. Vamos a hablar del reino milenario, hablaremos de Israel y la iglesia. Es muy importante subrayar que
las diferencias doctrinales que existen en estos puntos de doctrina no son tan serias como para llevarnos a romper toda relación con alguien que no adopta nuestra posición doctrinal o rehusarnos a trabajar juntos en ciertos proyectos ministeriales. Importante señalar que a pesar de que vamos a hablar con convicción, con firmeza, porque esto es lo que creemos, que es lo que enseña la palabra de Dios, al mismo tiempo estamos hablando de doctrinas, mucha atención, secundarias, no cardinales. Esto es, no estamos hablando del nacimiento virginal, la vida sin pecado del Señor Jesucristo. No estamos tocando el sacrificio sustitutivo de Cristo o su muerte, resurrección, ascensión. No estamos hablando de ninguno de estos puntos. No estamos hablando de la justificación por la fe únicamente, por la gracia únicamente, en Cristo únicamente. Estas son doctrinas cardinales. Si alguien las niega, no puede ser un verdadero creyente. Y por lo tanto, nuestra relación con la persona se convierte evangelística y obviamente no podemos trabajar a nivel ministerial con la persona. Primero necesitamos predicarle el evangelio para que venga el arrepentimiento. No estamos hablando de la inspiración, infalibilidad, inerrancia de las Escrituras. De nuevo, estas son doctrinas medulares. Vamos a hablar de doctrinas, no obstante, secundarias, asuntos del milenio, Israel y la iglesia. Y de nuevo, aunque nuestra posición es firme, reconocemos que son doctrinas secundarias. Importante señalarlo, no queremos aquí crear una militancia de personas que se pongan a pelear con otros verdaderos creyentes por asuntos secundarios. No, ese no es nuestro mandato, esa no es la actitud que debemos tener. Y de nuevo, algo interesante a manera de ejemplo aquí, vamos a tocar diferentes posiciones, otra vez en cuanto al milenio e Israel y la iglesia. Algunos de ustedes quizás nunca las han escuchado, otros las conocen bien. Sin embargo, vamos a entrar a esto no por causar contienda, no por causar algún malestar innecesario, sino porque, al igual que en el caso del arrepentimiento, el tema del reino es clave en Mateo. Y como lo vamos a estar tocando a lo largo de nuestro estudio de estos 28 capítulos de Mateo, es importante que sepan de qué estamos hablando cuando lleguemos a estos puntos. ¿Por qué creemos lo que creemos? Y también queremos, sin duda alguna, abrir su apetito a que profundicen en estos temas y también regresen de nuevo a la palabra de Dios. Recuerden, nuestro compromiso es con la Biblia, es la autoridad suprema. No es una iglesia, no es una denominación, no es un grupo de personas, es la palabra de Dios. Entonces, queremos señalar esto porque vamos a entrar en asuntos en los que no todo verdadero creyente está de acuerdo. Y, por cierto, tenemos muy buena relación con personas y ministerios que no comparten nuestra posición doctrinal en este punto. Por ejemplo, R.C. Sproul es un gran hombre. De hecho, hemos usado uno de sus libros, lo recomendamos aquí en la librería. El hermano Sproul no comparte nuestra posición en el área del milenio. Sin embargo, es un hombre fiel, un hombre de Dios, cuyos escritos disfrutamos junto con Wayne Grudem, otro gran escritor, cuyo libro de texto de teología sistemática usamos en el seminario y también aquí en la librería lo pueden conseguir. Es un gran libro, es un texto en el cual hay diferencias en cuanto a lo que creemos. Sin embargo, noten que ni Sproul, ni Grudem, ni muchos otros escritores que les recomendaríamos leer, que de hecho usamos en nuestro estudio personal como pastores, seminario, que les recomendamos, no todos están de acuerdo en estos puntos que vamos a tocar hoy. Sin embargo, aún así los reconocemos como hombres fieles, los respetamos, los queremos y estamos profundamente endeudados con Dios por su legado. Entonces, con esto en mente, alguno dirá, bueno, ¿y ahora qué va a decir? ¿Qué es tan importante que nos tiene que aclarar antes de entrar al punto? Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo 3. Recuerden que estamos enfocándonos en 4 factores que reflejan la grandeza de Juan el Bautista como persona y como predicador. Estamos estudiando su persona, su bautismo, su condenación a los líderes religiosos y su descripción del Señor. Ahora, estamos en primer lugar estudiando su persona.
Y aquí en su persona ya hablamos de él como predicador, versículos 1 y 4 de Mateo 3, y a continuación estamos estudiando su predicación, versículos 2 y 3. Regresen ahí por un momento al versículo 2. Mateo 3, versículo 2. Recuerden, en el 1 es Juan el Bautista y viene predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora noten ahí en el 2 que él abre su ministerio de predicación con la frase arrepentíos. Recuerden que en esencia esto quiere decir, dejen el pecado y vuélvanse a Dios. Ahora noten la razón ahí en el 2 al final. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esta afirmación? El reino de los cielos aquí es lo mismo que el reino de Dios. Muy importante este punto. Mateo es el único escritor que usa esa frase porque recuerden que su audiencia era judía. Y al ser judía la audiencia, al decir el reino de los cielos, él estaba evitando que los judíos se ofendieran por el hecho de que él usara el nombre de Dios. Ahora, algunas personas erróneamente creen que el reino de los cielos y el reino de Dios son diferentes. Realmente son lo mismo. El reino de los cielos y el reino de Dios son lo mismo, dicho de diferente manera. De nuevo, Mateo es el único que dice reino de los cielos porque no quiere usar el nombre de Dios, porque esto es algo que podría ofender a los judíos, quienes son su audiencia original. Ahora, un ejemplo claro de cómo el reino de los cielos y el reino de Dios son lo mismo, no son esferas o algún tipo de estructura diferente, lo vemos en Mateo 19, acompáñenme allá adelante. Mateo 19, versículo 23. Mateo 19, versículo 23. Recuerden ustedes que aquí está el joven rico, quiere la salvación, pero no está dispuesto a obedecer al Señor, a someterse. Versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. No estaba dispuesto a colocar al Señor antes que a sus posesiones. Versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ahora escuchen esto, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mucha atención en este texto. Obvio, aquí el Señor usa el término reino de Dios. Él lo está usando. Pero Mateo evita usarlo en Mateo 3:2 y con frecuencia lo vemos a lo largo de su evangelio. Noten versículo 23 que el Señor dice reino de los cielos, al final del 24 reino de Dios y al final del 25 ¿quién pues podrá ser salvo? En otras palabras es lo mismo. Si estás en el reino de Dios eres salvo. Si estás en el reino de los cielos eres salvo. Ahora, visto desde otro ángulo, vayan allá adelante a Marcos 10. Marcos 10 por un momento, para entender qué es el reino de los cielos. Marcos 10, noten el versículo 23. Marcos 10, 23. Este es el pasaje paralelo al de Mateo 19, 23 al 25. Noten lo que dice Marcos 10, 23 al 26. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difíciles es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. 3 veces, misma frase, versículo 26. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Es lo mismo, un pasaje paralelo. Por si quedara duda, vayan a Lucas 18. Lucas 18, recuerden, los evangelistas en este caso, Mateo, Marcos y Lucas, están describiendo el mismo hecho desde diferentes perspectivas. Y todo de una manera que encaje con su objetivo al escribir sus evangelios. Lucas 18, noten el versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, hablando del joven rico, mismo pasaje,
Dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, regresando a Mateo 3, versículo 2, el reino de los cielos es el reino de Dios. No hay diferencia. Algunas personas creen que hay diferencia. Sin embargo, pueden ver a la luz del texto que no lo hay. Es lo mismo. Ahora, ¿qué es el reino de Dios o el reino de los cielos? Es lo mismo. Bueno, el reino de los cielos se refiere al dominio de Dios. Se refiere al lugar o el ámbito donde Dios gobierna. Lo que está diciendo Juan, regresando a Mateo 3:2, es que el lugar donde Dios gobierna se ha acercado. Noten de nuevo la frase en el 3:2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Dicho de otra manera, el lugar donde Dios gobierna se ha acercado. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Acaso Dios estaba por establecer su dominio en la tierra o ya lo había hecho? ¿De qué está hablando Juan? Bueno, Juan se refería a que el reino de Dios había llegado, pero debemos entender en qué sentido había llegado. Y podemos decirlo de esta manera. El reino de Dios ya está aquí, pero no totalmente. ¿Qué queremos decir? Vayan a Lucas 17. Lucas 17, versículo 20. Lucas 17, versículos 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, aquí están los fariseos preguntándole al Señor de manera clara y directa, ¿cuándo viene el reino? Noten al final del 20, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Escuchen esto, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. En otras palabras, mucha atención, el reino de Dios ya está aquí porque Cristo estableció una época en la que mediante la fe en Él los pecadores se volvían sus súbditos. Desde ese punto de vista el reino ya está aquí, pero mucha atención, será manifestado de manera total en el futuro, en la tierra. Y esto nos lleva a Apocalipsis 20. Acompáñenme ahí por un momento. Apocalipsis 20, versículos 1 al 7. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 7. Entonces, podemos decir que el reino de Dios ya está aquí, pero no totalmente. ¿Por qué? Porque está por manifestarse en el futuro. ¿Cómo lo sabemos? Y aquí es donde vamos a explicar varias posiciones doctrinales. Vamos a leer el texto en Apocalipsis 20, versículos 1 al 7. Noten lo que dice aquí Juan. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son creyentes que salieron de la tribulación. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahora, noten que aquí Juan se refiere a 1000 años 6 veces en el texto, 6 veces. Ahora, aquí, escuchen esto, no todo creyente genuino interpreta este texto de manera literal. De hecho, hay 3 posiciones en referencia al milenio. Este periodo de 1000 años se le conoce como milenio en términos teológicos. Es simplemente un término que nos ayuda a entender a qué nos referimos. Un periodo de 1000 años. Esto es si lo tomamos literal.
Ahora escuchen esto. Hay tres posiciones generales. En las tres posiciones de interpretación del milenio hay diferencias aún dentro de ellas. No crean que vamos a estudiar en esta mañana a profundidad cada ramificación, cada posición, cada variación de estas posiciones. Pero en términos generales hay tres posiciones en cuanto al milenio. Una es conocida como amilenarismo, negando el milenio, y vamos a explicar en qué consiste. Otra se conoce como postmilenarismo, post hablando de que viene después, postmilenarismo. Y la tercera se conoce como premilenarismo, antes. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Mucha atención. En primer lugar, hablemos del amilenarismo. Lo que el amilenarismo dice es que los 1000 años que encontramos aquí en Apocalipsis 21 al 7 no se toman literalmente como una referencia, más bien no se toman literalmente, sino que deben interpretarse como una referencia simbólica a un largo periodo de tiempo. Eso es lo que enseña el amilenarismo, esta posición. Lo que el amilenarismo hace es ver las profecías del Antiguo Testamento del milenio, cumplidas en la iglesia, sea terrenal o eternamente, o como referencias generales a la eternidad. Esto es lo que enseña el amilenarismo. Ahora, para darles un ejemplo, alguno, si nunca han escuchado esto, nunca lo he estudiado, puede inicialmente decir, oye, pero ¿por qué dicen eso? Yo creo que no han estudiado. No. Para darles una idea, les voy a dar algunos representantes de cada posición. William Hendrickson es amilenarista. William Hendrickson es uno de los mejores comentaristas que tenemos en el Nuevo Testamento, y de hecho, gracias a Dios, tenemos todo el comentario, el juego de comentarios disponible a través de Editorial Desafío. Esta es una recomendación para que lo compren, porque William Hendrickson es de los 2-3 mejores comentarios que existen en el idioma español del Nuevo Testamento. William Hendrickson es un gran comentarista. También tenemos a Louis Berkhof, que es el autor de una teología sistemática, también de primera clase. Y también tenemos como representantes de esta posición la Iglesia Católica Romana. Esto se los digo para que estén enterados, no para echarle tierra aquí a Hendrickson o a Berkhof, porque son hombres fieles, Berkhof y Hendrickson y otros queridos hermanos como ellos, fieles al Señor, que creen en esta posición. Y hay otro hombre que quizá no muchos han escuchado, que se llama O.T. Alice. O.T. Alice es un nombre importante en términos de eruditos de la palabra de Dios, comentaristas. Entonces, este es el amilenarismo. No toma literalmente los 1000 años, sino como una referencia simbólica, un largo periodo de tiempo. Ahora, la segunda posición es la que conocemos como postmilenarismo. Postmilenarismo. Al igual que el amilenarismo, el postmilenarismo no toma las referencias a los 1000 años, aquí en Apocalipsis 21 al 7, de manera literal. Pero escucha, es diferente del amilenarismo en que ve los 1000 años como un símbolo de un periodo de tiempo de justicia, de prosperidad espiritual, que inicia con el Evangelio, con la expansión del Evangelio, y termina con el regreso del Señor. Ahora, los postmilenaristas creen que el reino de Cristo en la tierra se refiere al reino espiritual de Cristo en los corazones de las personas. Ahora, también en el postmilenarismo hay muy buenos hombres. Agustín, por ejemplo, cuyos escritos se encuentran allá por el siglo IV, un gran teólogo. Charles Hodge, un gran teólogo también, junto con B.B. Warfield. Estos hombres quizás no les son familiares a muchos de ustedes, pero estos son héroes de la teología, por así decirlo. Son autoridades de teología. Si uno va a hacer un estudio serio de la palabra de Dios, particularmente de teología sistemática. Entonces, otra vez enfatizando que ni Hendrickson, ni Hodge, ni Warfield, ni Berkhof niegan doctrinas cardinales, como muchos otros hermanos queridos. Sin embargo, esta es la posición que adoptan. Ahora, hay una tercera posición, que es la del premilenarismo. Premilenarismo. A diferencia del amilenarismo y el posmilenarismo, el premilenarismo interpreta los 1000 años de Apocalipsis 21 al 7 de manera literal.
Probablemente por el trasfondo de nuestra iglesia, esta es la posición que la mayoría de ustedes han escuchado a lo largo de los años, pero es importante que sepan que también existen otras posiciones a las que se aferran hombres fieles, como las que ya mencionamos. Ahora, el premilenarismo ve los 1000 años de Apocalipsis 21 al 7 como una referencia a un periodo de 1000 años literales durante los cuales Cristo reina físicamente. ¿En dónde? En la tierra. Esta posición también cabe señalar, toma muchas profecías del Antiguo Testamento del milenio de manera literal. Ahora, algunos representantes, algunas personas que sostienen esta posición. Interesante señalar que esta fue la interpretación primordial en los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia. Además, los primeros líderes de la iglesia sostuvieron esta posición, hombres como Ireneo, Justino Mártir, Tertuliano y otros. Carlos Spurgeon también fue premilenarista. Ahora, estamos convencidos, aquí viene la pregunta, ¿cuál crees que es la correcta? Bueno, estamos convencidos de que la posición premilenarista es la correcta, por lo menos debido a 4 razones, y aquí van. ¿Listos? En primer lugar, a menos de que y noten de nuevo, enfatizo, no estamos haciendo, porque no nos daría tiempo en una predicación y no vamos a desviar nuestro estudio de Mateo, podríamos tomarnos aquí varias semanas detallando las fortalezas y debilidades del milenarismo y posmilenarismo. Se los menciono en esencia en una cápsula y de nuevo ciertamente los animamos a que estudien y que ustedes lleguen a su convicción a la luz de la palabra de Dios. Ahora, creemos en la posición premilenarista por las siguientes 4 razones. Mucha atención. En primer lugar, a menos de que el contexto lo indique, al igual que cualquier otra parte de la Biblia, debemos interpretar los pasajes proféticos de manera literal en el sentido normal del lenguaje. Esto quiere decir que si dice 1000 años, son 1000 años, a menos de que el contexto indique lo contrario. Es interesante señalar aquí, escucha esto, que a milenaristas prominentes como O.T. Alice, de nuevo, que es una autoridad en el estudio teológico y particularmente como milenarista, él reconoce, escuchen esto, que si interpretas los pasajes proféticos de manera literal, en su contexto histórico, gramatical, terminas con un reino de Cristo literal, terrenal, de 1000 años. En otras palabras, terminas con premilenarismo. Entonces, O.T. Alice reconoce que si tú interpretas de manera literal los pasajes proféticos en la palabra de Dios en términos generales, terminas siendo un premilenarista. Ahora recuerden esto, hermanos, esto simplemente son etiquetas teológicas, ¿ok? Estamos buscando, y lo mismo les diría a Alice y Hendrickson y todos, ¿qué es lo que dice la Biblia? Simplemente en el estudio de teología sistemática usamos diferentes nombres o títulos para distinguir diferentes posiciones de interpretación. ¿Está claro? No es aquí que es que este hombre está causando división y que post y am y pre y ya hasta perdí la cuenta, no sé ni quién es quién. El punto es que usamos estos términos para que ustedes sepan, particularmente cuando lleguen un comentario o algún libro, si alguien les menciona post, ami o premilenarismo, ¿de qué estamos hablando? Ahora, veamos algunos ejemplos de esto. Vayan por un momento al libro de Isaías. Libro de Isaías. Y quiero que me acompañen en Isaías 7:14. Isaías 7:14. Noten aquí una profecía, ustedes la conocen bien, la estudiamos con cierto detalle hace algunos meses atrás, Isaías 7:14. Noten, el Señor dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Recuerden, esta profecía se cumple de manera literal en Mateo 1:23, ¿ok? Vayan a Mateo 1:23. Y vamos a ver algo interesante aquí, Mateo 1:23, y dejen su mano o algún papel o algo en Isaías, vamos a regresar ahí en un momento. Mateo 1:23. Recuerden, esta profecía dada alrededor de 700 años antes, se cumple en Mateo 1:23,
Versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa profecía fue cumplida de manera literal, pero escucha, no todas las profecías de Isaías o del Antiguo Testamento se cumplen de manera literal. Hay muchas que se cumplen en tipo. Esto es, en muchas ocasiones, un incidente, una persona en el Antiguo Testamento apunta a una realidad que está por cumplirse en la persona y obra de Cristo. Esto es una profecía velada. Lo vemos, por ejemplo, ahí en Isaías 8, un ejemplo de esto, ahí en Isaías 8, un capítulo adelante. Vean lo que dice Isaías 8, versículo 14 y 15. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ahora, vayan allá adelante a 1 de Pedro 2.8, al Nuevo Testamento. Quiero que vean el cumplimiento de esta profecía. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 8. 1 de Pedro 2.8. ¿Recuerdan ustedes? Aquí Pedro está hablando del Señor Jesucristo y dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, citando el pasaje que vimos, porque tropiezan a la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Noten, Cristo no es literalmente una piedra con la que te tropiezas en el camino, obvio, y te rompes el dedo pulgar del pie derecho, obvio. Está hablando en términos de tipo, ¿se dan cuenta? Entonces, noten que algunas profecías son cumplidas literalmente y otras en forma de tipo. Pero noten con atención, no es decisión arbitraria del intérprete decir qué es tipo y qué es literal, sino hasta que se cumple. ¿Se dan cuenta? La norma en la interpretación debe ser tomar las cosas literalmente, a menos de que el contexto lo indique. Obvio, una piedra, aun si no lo hubiéramos visto en el Nuevo Testamento, habríamos concluido que el Mesías no iba a ser una piedra, ¿verdad? O se iba a inclinar en el piso para que todos se tropezaran con él. Obviamente no. Pero es importante mantener en mente que ciertas profecías se cumplen literalmente y otras se cumplen en tipo. Por ejemplo, allá atrás, otra vez en Isaías, capítulo 9, versículo 6, ¿recuerdan el nacimiento de Manuel? Les doy dos más. Isaías 9, 6, ¿recuerdan la primera parte del versículo 6? Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Recuerdan? Etcétera, el principado sobre su hombro. Este nacimiento de Manuel es cumplido otra vez Mateo 1:23, Lucas 1:31 al 33, etcétera. Este es literal, pero también hay otras de tipo. Por ejemplo, Isaías 28:11, acompáñenme ahí. Isaías 28:11. Noten que aquí en Isaías 28:11 se da la profecía del don de lenguas como una señal de autenticidad para los mensajeros de Dios. Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Lo pueden ver ahí en las notas de su Biblia, sin duda alguna, que se cumple en 1 Corintios 14, 21, 22, y otra vez, esto se cumple en forma de tipo. Ahora, lo que estamos diciendo es que muchas profecías de la primera venida de Cristo fueron literales, y a menos de que el contexto lo indique, la interpretamos de manera figurada. Ahora, debido a que, y obvio hay muchas más que no vamos a ver en este momento, ustedes pueden estudiarlo más adelante y en nuestro estudio de Mateo lo vamos a continuar viendo, ya hemos visto varias a lo largo de nuestro estudio. Tantas profecías cumplidas literalmente en el Antiguo Testamento en la primera venida de Cristo nos llevan a concluir que es muy probable que muchas por cumplir se cumplan literalmente. Ahora, entrando ahora al reino, hablando de por qué creemos, esto a manera de ejemplo, seguimos explicando por qué creemos en la posición premilenarista. El reino de Israel, el reino futuro de Israel se describe muchas veces a lo largo de Isaías y se describe de diferentes maneras, como lo señala un autor. Por ejemplo, el reino futuro
En el reino futuro el Señor restaurará al remanente fiel de Israel a la tierra para habitar el reino en su principio. Lo vemos en el 1:9, 1:25 al 27. Vemos también que conforme el Señor derrota a los enemigos de Israel, Él proveerá protección para su pueblo. Lo vemos en el 4, 5 y 6. Vean otra característica del reino. Acompáñenme allí en Isaías, estamos cerca del capítulo 26. Y vean cómo en su reino, de acuerdo a esta profecía, Israel disfrutará de gran prosperidad de muchos tipos. Isaías 26, 15 y 19. Isaías 26, 15 y 19. Noten lo que dice aquí. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Vean también allá atrás en el capítulo 25, versículo 6, que la ciudad de Israel ascenderá hasta llegar a tener la preeminencia mundial en el reino milenario, tomándolo otra vez de manera literal. Isaías 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. La misma idea la pueden ver allá adelante en el 40, versículo 5. Isaías 40, versículo 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Versículo 9, en contexto veríamos que se refiere otra vez a la preeminencia de Jerusalén en ese entonces. Versículo 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, ya las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Entonces, en contexto veríamos que se refiere a la prominencia de Jerusalén. Otras profecías a lo largo de Isaías, por ejemplo, las pueden apuntar ahí, Isaías 54, 1 al 3, vemos que Israel será el centro de atención mundial en el reino. Isaías 60, 21, la misión de Israel en el reino será glorificar al Señor. Isaías 60, 3, los gentiles en el reino recibirán bendición mediante el canal de Israel fiel. Por cierto, en el milenio, los habitantes del milenio, esta es de nuevo nuestra convicción, van a ser no solo la iglesia, sino los creyentes, personas que se hayan vuelto creyentes en el periodo de tribulación, y también creyentes del Antiguo Testamento y también Israel regenerado. Estos 4 grupos, por así decirlo, de personas van a estar en el milenio. Ahora, noten también que va a haber paz mundial en el reino bajo el gobierno del príncipe de paz. Vean a Isaías 9, 5 y 6. Isaías 9, 5 y 6. Hablando de guerras, aquí tenemos algo que nos consuela. Isaías 9, 5, porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, etc. Entonces, va a ser un reino en el cual la paz mundial prevalecerá, excepto al final del milenio, cuando se revela Satanás por última vez, como lo vemos ahí en Apocalipsis 20. Esto en contraste a las guerras actuales. También vemos que las condiciones morales y espirituales en el reino, escuchen, van a alcanzar su plano más alto desde la caída de Adán. Esto lo vemos allá adelante, acompáñenme a Isaías 61, 11, noten. Por cierto, podríamos ver muchas otras, pero por motivos de tiempo nos vamos a quedar en Isaías. Isaías 61, 11, noten. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. De nuevo, refiriéndose a este tiempo futuro. Esto no se ha cumplido. Esto está por cumplirse. También vemos que el liderazgo del Señor Jesucristo, Él va a ser el Rey, Él va a ser perfecto, Él va a ser el Mesías va a estar reinando aquí físicamente. Lo vemos en Isaías 55, acompáñenme ahí. Isaías 55, versículo 3.
Y noten de nuevo, esto es para traer consuelo a nuestra vida, particularmente conforme enfrentamos la maldad, el sufrimiento que es parte de este mundo y anhelamos lo que está por venir. Isaías 55, versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Él va a ser el Rey perfecto. Además, los efectos de la caída van a ser minimizados. Va a haber creyentes glorificados, que obviamente no morirán, pero también los creyentes que salgan del periodo de tribulación de 7 años, obviamente aún van a tener cuerpos mortales, sin embargo, los efectos de la caída van a verse minimizados. Esto es, van a disfrutar de una larga vida, como lo vemos ahí en Isaías 65, 20 y 22. Isaías 65, 20 y 22, que por cierto, este punto lo señalan como una debilidad del premilenarismo, el amilenarismo y el posmilenarismo. Dicen, ¿cómo es posible que seres humanos mortales estén viviendo físicamente en la tierra con creyentes glorificados? Esta es una debilidad que ellos apuntan. Sin embargo, noten lo que dice Isaías 65, 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Versículo 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Noten aquí, lo tomamos de manera literal porque el contexto no lo indica de otra manera. Esa sería nuestra convicción. Ahora, noten también que el mundo de la naturaleza disfrutará de una gran renovación en el reino. De hecho, los animales salvajes serán dóciles en el reino. Allá adelante noten versículo 25, Isaías 65, 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Noten, a diferencia de la maldición en la caída, ¿recuerdan? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces va a ser minimizado esto en el milenio. Va a ser minimizada los efectos de la caída. Al grado que los animales salvajes van a ser dóciles. Allá adelante noten versículo 20, allá atrás Isaías 60, 20. Vean cómo la tristeza y el lloro no existirán en el reino. Isaías 60, 20. La tristeza y el lloro no existirán en el reino. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Ahora escuchen, en el milenio estamos diciendo que todavía va a haber muerte, porque va a haber personas mortales. Va a ser minimizado el efecto de la caída, pero no removido de manera total. Al final de los 1000 años, de acuerdo a Apocalipsis 20, otra vez interpretándolo de manera literal, viene una rebelión encabezada por Satanás, aunque fue encadenado 1000 años, recuerden, de acuerdo a Apocalipsis 1, 21 al 7, y va a ser seguido por varias personas, aunque el milenio empieza con creyentes, como hay creyentes mortales, pueden procrear, y la implicación es que de sus hijos, obvio, no nacemos creyentes, algunos de esos hijos van a seguir a Satanás en su rebelión, y Dios los va a aplastar, el Señor Jesucristo los va a aplastar, viene el juicio del gran trono blanco, todos al lago de fuego eterno, esto es los incrédulos, incluyendo aquellos que se rebelaron, y el Señor destruye los cielos y la tierra como los conocemos, segunda de Pedro 3, y de ahí entramos al estado eterno, y ahí está la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 y 22. Esa es nuestra convicción, esto es, si interpretas de manera literal el texto, cualquier texto, y esto obvio sería algo que el premilenarismo atacaría o apuntaría al milenarista o al posmilenarista. No puedes tomar pasajes de manera arbitraria, decir este es figurado, este no, este sí, este no, este sí o este no, a menos que el texto así lo indique. Ahora, este es el primer argumento, todavía faltan. Regresen a Apocalipsis 21 al 7 y manténganse conmigo. Sé que esto para algunos quizás es un poco pesado porque estamos entrando a asuntos
teológicos, digamos, más áridos, sin embargo, es importante que lo sepan. Apocalipsis 20, recuerden, versículos 1 al 7. Apocalipsis 20, versículos 1 al 7. Noten otra vez, se usa el término 1000 años varias veces. Versículo 2, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Escuchen esto. Creemos que estos son 1000 años literales, no solo por asuntos de hermenéutica, esto es, por reglas de interpretación, a menos de que el contexto lo indique, deben ser tomados de manera literal, sino en segundo lugar, escuche esto, todos los números que se usan en Apocalipsis son literales, no figurados. Si tú lees Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el 22, todos los números en contexto, y obvio, una milenarista, posmilenarista estaría en desacuerdo con esto, particularmente en Apocalipsis 20, velos todos, hay 7 iglesias, 7 ángeles, los 144,000, las copas, los sellos, las trompetas. Cuando se usa un número en Apocalipsis siempre es literal. Por eso decimos que estos son 1000 años literales. ¿Por qué en otras partes es literal y aquí no? Número 3, otra razón por la que creemos en el premilenarismo, o esta es la posición que tenemos, cada vez que la Biblia usa la palabra año junto a un número, siempre se refiere a un periodo de tiempo literal, nunca figurado. Y esto no solo se aplica a Apocalipsis, escucha, cada vez que la Biblia, cada vez que encuentras en la Biblia la palabra año, Antiguo, Nuevo Testamento, 1 año, 2 años, cada vez que la palabra año se usa junto a un número, siempre se refiere a un periodo de tiempo literal, no figurado. Y una cuarta razón, que va de la mano con el punto anterior, el pacto abrámico, el pacto davídico y el nuevo pacto encuentran su cumplimiento total en el reino milenario. Ahora les recuerdo brevemente, no tenemos tiempo de ver todos los pactos ahorita, pero ustedes recuerdan en el pacto abrámico, primera mención, Génesis 12, 1 al 3, el Señor le promete a Abraham tierra, nación, bendición y protección. Este pacto fue condicional desde el punto de vista de su cumplimiento inmediato, de acuerdo a Génesis 17, 14. Sin embargo, es incondicional desde el punto de vista de un reino y salvación para la nación de Israel. Esto es establecido en Génesis 15, 7 al 21. Recuerdan que Dios le manda a Abraham, parte estos animales, los pones a la mitad, se queda dormido Abraham y el Señor pasa en medio de los animales. Abraham, no. Esto era apunta a una costumbre del Medio Oriente antiguo en la cual esto significaba que las dos partes que entraban en el pacto decían, si yo no cumplo el pacto, obvio de manera figurada, que me pase lo mismo que a los animales. Como Dios fue el único que pasó, esto muestra la incondicionalidad del pacto abrámico. Dios juró por sí mismo. Y otra vez, le prometió a Abraham nación, tierra, bendición, protección. Esto más adelante, pasando al pacto davídico, segundo de Samuel 7, 8 al 16, vemos que Dios le promete a David no solo que su hijo Salomón iba a reinar, sino el David mayor. Iba a un rey, el Señor Jesucristo. Y llegamos al nuevo pacto, recuerdan en Jeremías 31 al 34, cuando Dios promete que va a quitar el corazón de piedra y nos va a dar corazón de carne, ¿recuerdan? En contexto, noten, sus beneficios espirituales, y síganme aquí, mucha atención, sus beneficios espirituales son disfrutados por los creyentes de la época de la iglesia, pero se cumplirá de manera total a nivel personal como nacional también en Israel, estando la nación de regreso en la tierra que Dios les prometió. Entonces, en el milenio se cumplen de manera total el pacto abrámico, Dios le da la tierra a Israel, y recuerdan que los límites son bastante claramente definidos cuando está viendo Abraham la tierra y Dios le dice va a ser ahí, de allá, y voltea aquí y allá, y va a ser aquí y acá. El pacto abrámico, el pacto davídico y el nuevo pacto se cumplen de manera total en el milenio. Ahora, si todavía no los he mareado, escuchen con atención. En este punto estamos presuponiendo que Israel y la iglesia son diferentes. Algunos de ustedes, de nuevo, que no han oído nada más que esto toda su vida, dicen, bueno, obvio, sin embargo, no todos, de nuevo, creen esto. Desde el punto de vista teológico, y ahí les va otra lección en teología breve, quédense aquí conmigo, atención, importante que lo entiendan.
Hay dos posiciones, ya les di 3 del milenio, ahí les va otra. Esto es en referencia a, algunos creen que Israel y la iglesia reemplazó a Israel, otros creen que Israel y la iglesia son diferentes, que Israel fue hecho a un lado por un periodo de tiempo, pero que va a ser restaurado, como ya les expliqué. Ahora, hay dos posiciones. En general, insisto, no estamos describiendo a todos, porque hay muchas variantes en cada posición. En primer lugar está la posición de la teología de pactos. Teología de pactos. Lo que esta posición presenta es que el término Israel no representa una nación, sino un pueblo espiritual de Dios. Por lo tanto, la iglesia es considerada, escuchen, como el nuevo Israel. Y las profecías del Antiguo Testamento de bendición para Israel deben ser aplicadas de manera espiritual a la iglesia el día de hoy. Por ejemplo, ¿recuerdan Deuteronomio 28? Si desobedeces, te pasa esto. Si obedeces, te pasa esto. La teología de pactos dice, eso se aplica a la iglesia de manera espiritual. Las bendiciones en particular. En esencia, el apoyo que presentan para esta posición es el siguiente. En Hechos 7:38, la palabra congregación traduce la palabra griega eclesía, que se usa para hablar de la iglesia en otros contextos. Y cada vez que ven la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, un teólogo de pactos la toma como Israel, como simplemente el pueblo de Dios. No hay distinción. Israel espiritual, esto es, corrijo, Israel no es la Israel étnica, sino simplemente el pueblo de Dios. Entonces dice el teólogo de pactos, cuando habla el pueblo, cuando hablamos de Israel en el Antiguo Testamento se refiere a la iglesia, ¿ok? Simplemente otro grupo de personas, pero es la iglesia. También el teólogo de pactos dice que los pasajes proféticos que apuntan al milenio son tomados de manera simbólica, no literal. Y finalmente en Gálatas 6:16, Pablo habla del Israel de Dios, ¿recuerdan? Ahora, esta es la teología de pactos, recuerden, cree que Israel representa al pueblo espiritual de Dios. Ahora, hay otra posición que es conocida como premilenarismo dispensacional. Trabalenguas ahí. Premilenarismo dispensacional, esta es la posición teológica. El premilenarismo establece que hay un reino de 1000 años de duración en la tierra después de 7 años de tribulación y la segunda venida de Cristo. Además, Israel y la iglesia son diferentes. Ahora, como pueden ver, esta será nuestra posición. Y la razón es la siguiente. Ahora, una aclaración aquí importante. No estamos de acuerdo con todos los detalles del dispensacionalismo. Algunos dispensacionalistas dicen, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento te salvabas por la ley y en el Nuevo por la fe. No estamos de acuerdo. Otros dicen que el Sermón del Monte no se aplica a nuestro día, estos dispensacionalistas. Otros dicen que el reino de Dios y el reino de los cielos son diferentes. No estamos de acuerdo con eso. Y noten de nuevo, les estoy explicando cómo se categoriza desde el punto de vista teológico estas interpretaciones. Pero nuestro compromiso, de nuevo, debe ser como creyentes, nos identifiquemos con tal o cual, estar dispuestos a ver qué es lo que dice el texto. Nunca buscar imponer un sistema teológico sobre el texto, cualquiera que sea. Ahora, entonces, creemos que Israel y la iglesia son diferentes porque Israel es un grupo étnico, una nación constituida por judíos, así como hay mexicanos, hay israelitas, hay chinos y demás. La iglesia es un organismo espiritual, escuchen, diseñado por Cristo, constituido por todos los creyentes de toda nación que han nacido de nuevo en la época actual. Entonces, la iglesia es un organismo espiritual que se constituye por rusos, judíos, mexicanos, etc. Ahora, todos, escuchen esto, todos los que confían en Jesucristo son inmediatamente colocados en la iglesia. 1 Corintios 12 al 13. La formación de la iglesia, de acuerdo a Hechos 2, 1 al 21, comenzó en el día de Pentecostés. Antes no existía. De hecho, es un misterio no revelado hasta esta época, nos dice Efesios 3, 1 al 6. Ahora, cuando Gálatas 6:16 nos dice el Israel de Dios, diríamos que se refiere a judíos creyentes, a diferencia de la teología de pactos. Y noten también, vayan a 1 Corintios 10:32, porque este es un texto clave en este asunto. 1 Corintios 10:32.
Noten lo que dice Pablo aquí. Está hablando de libertad cristiana y dice, 1 Corintios 10:32, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Contexto, libertad cristiana. Versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Notan? Judíos, étnicos, gentiles, recuerden desde el punto de vista judío, cualquier no judío es un gentil, y la iglesia de Dios, hablando del organismo espiritual que es el cuerpo de Cristo. Ahora entiendo, en cierta manera no es justo para un posmilenarista y amilenarista que no explique lo que ellos dicen que quiere decir este versículo, pero en esencia, otra vez, ellos dicen que la iglesia de Israel no hay distinción como lo estamos explicando en este punto. Ahora, finalmente, decimos que Israel y la iglesia son diferentes porque Dios dio maldiciones y bendiciones literales, las cuales aún deben ser cumplidas. Y el reino de Dios, de nuevo, siendo espiritual en naturaleza, está constituido de judíos y griegos nacidos de nuevo. Por cierto, Romanos 11, si ustedes pueden leer el texto, habla de cómo, y esto es muy importante entender, la nación judía fue quitada del reino de Dios por su desobediencia, por su incredulidad. Lo vamos a ver en Mateo 21:43. Pero los judíos serán restaurados al reino en la segunda venida, de acuerdo a Romanos 11:2, 24 al 27, Zacarías 14, 11 al 21. Mirarán a aquel que traspasaron y vendrá arrepentimiento sobre Israel, de acuerdo a Zacarías. Entonces, noten ustedes las diferencias, regresando a Mateo 3:2. Cuando dice Juan, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de una realidad que parcialmente está aquí, pero no de manera total. Está aquí porque Cristo reina en los corazones de los creyentes, pero el reino de Dios no ha venido de manera total, sino vendrá hasta el milenio. Esa es nuestra convicción. Ahora insisto, y con esto concluimos, esto no es un asunto por el que tengan que romper comunión con un hermano, por ejemplo, presbiteriano, u otros que por lo general en esa rama del cristianismo son teólogos de pactos. ¿Se dan cuenta? Recuerden ustedes, muy importante, estos son asuntos que están firmes en nuestra mente, tenemos esta convicción, como también Hendriksen, como también otros, como Berkhoff y otros buenos hermanos, tienen sus convicciones en referencia al posmilenarismo. ¿Está claro? Pero esto no quiere decir que no te hablo posmilenarista horrendo. Premilenarista, no me hables, arrepiéntete. ¿No es cierto? No. Recuerden esto, muy importante. Y esto que sea un ejemplo, una lección de recordar, no solo en este punto, sino en toda la vida cristiana, hay puntos medulares por los que luchamos y otros que no son medulares, no son primarios. No se peleen con un hermano que no está de acuerdo, no está en la misma frecuencia que ustedes en asuntos que son secundarios. Algunos creyentes de nuevo genuinos, como R.C. Sproul, creen el bautismo de infantes. Así como bautizan, no es por afusión, sino por aspersión. Eso lo cree él. Pero lo amamos, lo respetamos y igual nos llamará locos porque creemos en el bautismo de creyentes, aunque él mismo reconoce que no está en la Biblia el tipo de bautismo, pero cree que eso reemplaza a la circuncisión, etcétera. No vamos a entrar a otra. Los dejo descansar por ahora. Pero bueno, el punto es este, hermanos, recuerden. Debemos buscar la unidad en amor, en asuntos secundarios y escuchen, en asuntos primarios, como la justificación por la fe. No le puedo llamar hermano a un mormón, a un católico romano, a cualquier persona que enseña un evangelio falso. ¿No es cierto? Ahí sí, lucho, ahí sí, como dice Judas, contiende ardientemente por la fe. Pero en estos asuntos, de nuevo, aquí están las diferencias y esta es nuestra posición. Y ustedes ahora espero que esto los motive a escarbar en el texto. Muy bien. Bueno, la semana que entra continuamos. De nuevo, esto fue algo así como más bien un estudio bíblico, pero es importante para que puedan ustedes entender por qué creemos lo que creemos. Muy bien, vamos a orar y la semana que entra continuamos con el versículo 3. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo que ciertamente hemos considerado asuntos de detalles, de precisión teológica, y te agradecemos, Padre, de nuevo profundamente por las vidas de hermanos como Hendriksen, como Berkhoff, Sproul, tantos hermanos, Señor, por Spurgeon, sean AMI o
post o premilenaristas, gracias por su fidelidad, gracias por cuánto nos bendices a través de sus escritos y ministerios. Y oramos, Padre, que el estudio de esta mañana nos motive a todos, en primer lugar, a escudriñar las Escrituras y, en segundo lugar, a recordar que hay asuntos por los que no necesitamos pelear. Danos, Padre, sabiduría también para recordar que hay doctrinas como la justificación por la fe únicamente, por la que debemos estar dispuestos a dar la vida si es necesario, porque tiene implicaciones eternas en el infierno o en el cielo eterno. Y oramos, Señor, porque uses lo que hemos estudiado hoy para conformarnos más a la imagen de tu Hijo, al tener un mejor entendimiento de tu palabra y de nuevo motivarnos a recordar que debemos ser como los de Berea, escudriñar cada día las Escrituras para ver si todo lo que escuchamos, todo lo que leemos es así. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.